Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos sean muy bienvenidos. Por favor, ajusta tu menú en la parte superior o en la fila inferior hasta donde veas un icono de engranaje. Haz clic ahí y luego haz clic en la palabra mayor calidad o avanzado y así podrás mejorar la calidad del video a algo mejor. Así que continúo con la serie del pecado. Y antes de leer la profecía de hoy, tengo un pequeño comentario de parte del Señor Dios. Como he explicado, aunque sé que hay nuevos suscriptores que se unen al canal cada día, les doy una cálida bienvenida. Eres muy bendecido y eres totalmente bienvenido aquí. Este canal es un canal de apoyo para el blog, que es el proyecto principal que dirijo para el Señor Jesucristo. El blog se llama themastersvoice.com y puedes encontrar todo lo que necesitas saber al respecto en el menú desplegable de abajo. Sin embargo, como este es un canal de apoyo, siempre tengo que recomendar encarecidamente que por favor visites el blog y leas las palabras proféticas por ti mismo. Creo que es muy importante que siempre tengamos una comprensión escrita de lo que el Señor nos está diciendo. Después de todo, la principal manera en que el Señor ha comunicado quién es y cómo se relaciona con la humanidad es a través de la palabra escrita, que conocemos como el consejo completo de Dios o la Biblia. Así como al principio comenzamos leyendo la Biblia antes de pasar a Biblias en audio, proyectos en video y otras cosas por el estilo, la palabra de Dios, hay algo especial en poner tus ojos sobre las páginas o, si prefieres, leerla digitalmente. Hay algo en leer lo que Dios dice que te impacta de una manera diferente. Te asegurará que no pases tu tiempo en Internet consumiendo esos bocados rápidos que realmente no sostendrán tu espíritu. No siempre tengo tiempo para visitar el blog The Master's Voice ni el canal de YouTube The Master's Voice Prophecy para leer todos los comentarios, pero cuando los reviso hay una sensación persistente que sigo percibiendo, que muchas personas, debido a que el contenido de este ministerio es tan volátil, tan pesado y realmente carga el corazón, porque ya he dicho que no voy a comprometer la palabra que el Señor me da de ninguna manera, ni la voy a torcer para que se alinee con lo que la gente piensa o con lo que tradicionalmente se ha creído a lo largo de los años. Esto significa que sea lo que sea que hayas leído en la Biblia y hayas dicho, esto es lo que creo que significa, o esto es lo que te enseñaron durante los últimos 30 o 40 años, no voy a cambiar las palabras del Señor para adaptarlas para adaptarlas a las doctrinas predominantes o a las mentalidades predominantes que existen. Así que realmente espero que esto se entienda. Esto te ayudará mucho a comprender lo que está haciendo este canal. Pero siento que a medida que nos tomamos el tiempo de visitar el blog y leer estas palabras por nosotros mismos, porque estás leyendo un texto, entonces, lo sepas o no, te estás tomando el tiempo de procesar esta información de una manera muy diferente a como lo harías visualmente, donde estás viendo a alguien y pensando, ¿le creo? ¿La conozco? ¿Quién es ella? Todas estas cosas son absolutamente y completamente irrelevantes cuando se trata de procesar la palabra profética de Dios. No todas las personas que Dios te envía van a verse como tú piensas, ni sonar como tú piensas, ni siquiera pronunciar como tú piensas. Pero tengo que hacerles saber a la audiencia que Dios está hablando palabras muy graves respecto a esta nación. Si tengo que ser honesta, la retroalimentación que recibo no coincide con lo que Dios está diciendo. Y no puedo hablar por los demás, pero si fuera yo, y en parte lo soy, he ajustado mi consejo en consecuencia. Si fuera yo, llevaría estas cosas de vuelta al Señor y me sentaría ante Él en oración. No dije que fuera con gemidos, ni dije que fuera con lamentos. Hay una manera de probar y examinar la palabra del Señor, y no sucede mirando con tus ojos, ni evaluando con tus oídos, ni filtrando a través del filtro que ya tienes.
Ya hay muchas doctrinas erróneas en el mundo, así que si dependes de esas cosas para filtrar la información y ayudarte a llegar al fundamento de lo que Dios está diciendo, especialmente en un canal como este, en un ministerio como este, mi preocupación es por ti, no por mí, sino por ti que estás viendo, que tal vez eres nuevo aquí o que tal vez has estado siguiendo por un tiempo y aún sigues diciendo, no creo esto es demasiado. Mi preocupación por ti es que llegará el día en que ya no estaré publicando sobre cumplimientos de que esta ley ha sido aprobada en Nueva York. Me veré obligada a publicar cumplimientos de cosas que serán muy difíciles para esta nación, muy dolorosas. Un suscriptor me dijo, muchas gracias por haber publicado la actualización de que la palabra profética del 1 de abril de 2021 ahora se ha cumplido 4 meses después, en agosto de 2021. Y sí respondí y dije, siempre trato de mantenerme actualizada con las profecías y de informar a la gente cuando se cumplen. Pero lo que creo que guardé en mi corazón es que temo el día en que tendré que venir y publicar cumplimientos De hecho, hay cosas en este canal sobre las que no podré venir y decir, esto se ha cumplido. Será absolutamente inútil que venga y diga que se ha cumplido, porque todos lo estaremos viendo, todos lo estaremos experimentando. Al menos eso oro, que no sean los justos de Dios ni el remanente de Dios. Pero será tan visible que no necesitaré decir, oh, no entiendo este comentario que hizo esta persona, porque estará frente a nosotros de manera colectiva. He dicho muchas veces que si pasas tiempo en la palabra de Dios, verás que Dios no es tan sentimental como se le ha proyectado, especialmente en los Estados Unidos de América. Voy a ser honesto contigo. Creo que hay una profecía que publiqué recientemente y no puedo recordar la palabra exacta, pero Dios estaba diciendo. Se llama Golpearé a América, así que puedes encontrarla en el blog. Y lo que Dios estaba diciendo en esa profecía es que parte de las razones por las que los juicios sobre América serán tan duros es por la manera en que América ha sido entrenada para procesar a Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Dios es una persona muy cruda y poderosa. Dios no es solo una fuerza. La fuerza es uno de los atributos de Dios, la fuerza creativa con la que Él pronunció la palabra. Las fuerzas creativas que vemos cuando, por ejemplo, traemos hijos al mundo. Eso no es solo nuestra naturaleza reproduciéndose según su especie. Nuestra naturaleza se reproduce según su especie porque la palabra de Dios es una fuerza creativa y fue pronunciada sobre Adán y Eva, multiplicaos. Y esa es la razón por la que tenemos la capacidad de reproducirnos. Pero lo que estoy diciendo es que Dios es muchas cosas, pero está muy mal representado en la nación de América y esto molesta al Señor. Y así en esa profecía llamada Golpearé a América, para la cual haré un video más adelante, Dios estaba condenando fuertemente la manera en que los estadounidenses consumen a Jesucristo. Consumen a Jesucristo de la misma forma en que consumen todo lo demás, contenido, medios, política, noticias, celebridades, sus deportistas favoritos, líderes de pensamiento e influencia. Jesús es consumido de esa misma manera, así que es tomado, procesado por la persona entera y luego escupido, en lugar de convertirse en una fuerza que reside dentro de las personas. Y porque el Señor dice, yo soy la verdad, la fuerza de la verdad residiendo en ti hará que sea inútil que tenga que explicar una y otra vez para qué es este canal, qué hace este canal, por qué Dios me ha llamado y ha puesto palabras tan fuertes y contundentes en mi boca. Dios dice que durante 40, 50 años o más, los estadounidenses se han quedado sentados y han sido llevados a una especie de ambiente televisivo. Así que los pastores se sientan en la televisión y crean este pequeño y acogedor escenario, y luego dicen, oh, ¿sabes? Merle y yo estábamos hablando el otro día. Y crean esta atmósfera hogareña para que los cristianos puedan sentarse en casa y decir, oh, me siento parte de eso, y así se deshacen de la soledad. Y lo que hace es oscurecer a Jesús y reemplazarlo con este ambiente familiar y acogedor que muchas personas en este país han crecido pensando que representa a Dios, pero eso no es Dios. Y he sido enviado por el Señor para decirte que si no sales de ese estado y si no dejas lo que Él llama vacas sagradas y si no echas fuera tus ídolos religiosos,
Cuando el fuego de Dios venga a encender esta nación como, no sé, algo en llamas, lo que sucederá es que encontrarán a muchos estadounidenses aferrándose tercamente a sus ideas religiosas y a sus ídolos religiosos, con los puños cerrados, exactamente como encontraron los cadáveres en Pompeya, cuando el volcán los sepultó, porque no quisieron dejar de pecar contra el Señor. Así que voy a leer lo que el Señor me dijo hoy mientras buscaba qué profecía hacer, porque sentía que el estar ocupada me había mantenido alejada del blog por bastante tiempo y estaba buscando y pensando, Señor, por favor, háblame sobre lo que debo hacer. Y había pasado por alto ciertas profecías. Y Él me dijo, no pases por alto estas profecías. Los enemigos también son una parte del juicio, y el juicio es lo que viene por el pecado. Hay muchos tipos diferentes de profecías en este blog, así que estaba buscando algunas de ellas que parecieran más obviamente parte de la serie del pecado. La serie del pecado es donde le leo a América las cosas de las que Dios dice que ella es culpable. Hay cosas en este país que son obviamente pecado. Todos saben acerca de ellas: la confusión de género y la transexualidad, la inmoralidad sexual desenfrenada, el asesinato de inocentes, y eso no solo significa bebés y niños pequeños, sino que debido al sacrificio ritual humano en esta nación, personas desaparecen todos los días para ser sacrificadas en los altares que operan una poderosa sed de sangre espiritual sobre este país. Pero el Señor me dijo, no pases por alto estas profecías que estás desplazando. Los enemigos son parte del juicio de América. Los enemigos se alzarán hasta la supremacía y América caerá en los rankings. Así que a medida que sus enemigos se eleven, América caerá y los verá superarla y vencerla en todas las áreas imaginables. Ese será el comienzo de su castigo, y luego estos mismos enemigos crecerán tanto que la destruirán. Y esto es lo que dijo el Padre, y por eso estoy trayendo la profecía que traigo hoy. Hoy, 8 de agosto, Él dijo, América caerá en desgracia y perderá la supremacía. Se convertirá en una víctima de la guerra. Sus fronteras serán inundadas hasta que la tierra no pueda soportar la inundación, y con ello será grandemente debilitada. Será llevada a la humillación. Y al final de los tiempos será completamente destruida de la faz de la tierra. Celestial, ella desaparecerá. Esta es la palabra del Señor. Y solo para ampliar un poco esto antes de ir a la profecía, si eres nuevo en este canal o si eres antiguo y en realidad no has invertido el tiempo en simplemente mirar en este canal donde tengo la sección llamada listas de reproducción y ver las listas de reproducción de Rusia y China, entonces tengo que decirte que te estás haciendo un gran perjuicio. Esto es, diría yo, quizás uno de los grupos de profecías más importantes que he recibido del Señor. Fueron impactantes y muy difíciles de creer. Estas visiones que comencé a recibir de Dios, creo que probablemente fue en 2015 cuando empecé a ver estas cosas, que Rusia se volvería tan poderosa y tan fuerte, y el resultado final del poder y la fuerza de Rusia sería que Rusia vendría a este país, tendría lo que los soldados llaman botas en el suelo, y mataría y esclavizaría a la población estadounidense. La primera visión que vi en mi vida, la cual no está escrita en ningún lado, que ocasionalmente comparto en profecías y que volveré a compartir aquí, es que un día, mientras hacía tarea en la universidad de posgrado, comencé a ver una imagen de soldados en la calle, simplemente veía soldados en la calle. Y luego más tarde, cuando dormía, tuve un sueño, y en ese sueño soldados rusos venían a Estados Unidos. Ellos tenían armas, no sé cómo se llaman, no sé el nombre de esas armas, pero sé que en la punta tienen una especie de cuchillo en forma de rayo, un cuchillo muy afilado en forma de rayo, y he visto ese cuchillo en muchas películas y está sujeto al extremo de un arma. Y ellos tenían esas armas y hablaban en su idioma y estaban matando gente en las calles. Así que su llegada fue exactamente como la llegada de los de
creo, los aliados en Normandía, justo como los aliados que simplemente aparecieron de repente y desembarcaron de esos botes y se lanzaron en masa a las playas. Y todos conocemos el resto de la historia. Fue exactamente así, excepto que los estadounidenses fueron completamente tomados por sorpresa. Cuando te digo que ni una sola persona tenía idea de lo que estaba pasando y por eso salieron corriendo de sus casas a las calles y los estaban destripando con esos cuchillos. Dije que vi a una señora que llevaba un bebé en su vientre y la destriparon justo frente a mí y yo estaba parado en medio de la calle gritando ¡corran, corran! Por supuesto, en realidad yo no estaba allí. El Señor solo me estaba proyectando allí y yo estaba horrorizado por lo que veía y gritaba, ¡corran, corran! Y por supuesto, nadie me escuchaba porque yo no estaba allí y la masacre simplemente ocurría en las calles. He compartido múltiples profecías de que Estados Unidos no solo perderá prominencia internacional, que es parte de la vergüenza que vendrá sobre esta nación. Dios dice que cubrirá tu rostro de vergüenza. Él dice, América, cubriré tu rostro de vergüenza porque eres una vergüenza y eres una vergüenza entre las naciones y así serás avergonzada. Y voy a decir estas cosas sin importar cuántos pulgares abajo reciba. Puedes escribir lo que quieras en la sección de comentarios, no me afecta en lo más mínimo. Sé quién me llamó, sé quién me habló, sé lo que Él me muestra y estoy aquí y lo diré todo. Dios ha dicho que si la gente no se separa de los pecados de esta nación a la que Él llama Babilonia la misteriosa en cada tercera profecía, y luego por supuesto vendrá un experto bíblico y dirá, esto no es Babilonia la misteriosa. Babilonia la misteriosa es la Iglesia Católica. Necesitas corregir tu teología. No tengo absolutamente nada que decir. En el día en que esta nación reciba la plenitud del juicio de Apocalipsis 16, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, no tendremos wifi y no podrás volver y escribir mientras la nación es invadida por fuerzas extranjeras y reducida a cenizas. He regresado, celestial, para decir que creo que tu teología era acertada y que cuando Dios dice que una nación es Babilonia la misteriosa, realmente es Babilonia la misteriosa. No estaré en línea para decirlo porque no habrá nada en línea y por lo tanto dejo todas las cosas al Padre. Estoy aquí para leer una profecía sobre la supremacía de Rusia una vez más y digo, si no has escuchado que esta nación está bajo juicio, escúchalo ahora. Si no has escuchado que esta nación es la Babilonia misteriosa, aunque cuando yo era solo una niña pequeña, un hombre llamado Dimitri Duduman fue enviado a esta nación para anunciarle a esta nación que el Señor ha revelado el misterio de los últimos tiempos desde tan atrás como 1982 o 1984, que esta nación es la Babilonia misteriosa. Y todos decían, no, es Irak e Irán. Y él les dijo, no, la Babilonia misteriosa son ustedes. Ustedes son la ramera que cabalga sobre la espalda de la bestia. Ustedes son la Babilonia misteriosa. Ustedes son la nación que sostiene la copa inmunda de las abominaciones. Cada vez que el Señor me da profecía acerca de esta nación, Él toca todos los indicadores de la Babilonia misteriosa. Dios habla de cómo el orgullo de América la hará trabajar con la bestia. La bestia es el nuevo orden mundial. Ese es uno de sus muchos nombres. Es el llamado Gran Reinicio. América es tan orgullosa que el Señor me mostró en una de las profecías, creo que es la de la frente de bronce, a esta pequeña mujer montando sobre la espalda de una criatura tan enorme que una de sus escamas era del tamaño de un ser humano grande. Tenía la forma, algo así como, ¿conoces los escudos, el escudo de armas? Yo no lo estoy haciendo, sí era así. Así que tenía la forma de un escudo de armas. Una escama era más grande que todo mi cuerpo y el Señor solo me mostró una parte de esta bestia, solo las escamas de cerca mientras pasaba y luego las vi en perspectiva lejana y esta pequeña mujer diminuta iba montada en la espalda de esta enorme criatura y Dios dijo, observa a un necio, porque solo un necio uniría sus manos con una criatura tan mortal, una criatura tan antigua que no es representada por otro que el gran dragón, Satanás. Solo un necio uniría sus manos y trabajaría con esta bestia pensando que está a salvo.
Y sin embargo, si lees, creo que es Apocalipsis 16, dice que no es Apocalipsis 16, es en Apocalipsis 17, hacia el final del capítulo, donde dice que esta misma mujer que cabalga sobre la bestia será destruida, despedazada y devorada por los 10 reyes. Y sabemos que esos 10 reyes solo representan las 10 cabezas de la bestia. Así que Dios está dando estas cosas. Dios nunca habla acerca de la Iglesia Católica. Nadie está diciendo que la Iglesia Católica sea inocente, pero el simple hecho de que la gente en Estados Unidos esté como un surco en un disco, tan atrapada en las mentalidades que han aprendido de estos cómodos televisores americanos que les han prometido, incluso antes de que yo naciera, que ellos nunca podrían ser la Babilonia misteriosa, porque la Babilonia misteriosa es Saddam Hussein. Señor, Misterio Babilonia es ¿cómo se llama? El tipo de Irán, como sea que se llame ese, Qusami o algo así. Si me estoy equivocando, por favor, perdónenme porque no lo sé. Mi conocimiento de historia no es perfecto, pero están tan aferrados a sus costumbres y sus ídolos religiosos. Los ídolos religiosos de esta nación van a costar tantas vidas aquí. El orgullo de Estados Unidos es la razón por la que los rusos llegarán justo hasta los barcos, justo hasta las playas de esta nación en la temporada más helada. Eso es lo que Dios siempre me muestra. Así que no estoy diciendo que cada invierno la gente deba estar estresada, pero lo que vi es que como Rusia no tiene problema con el frío, vinieron cuando esta nación estaba abrigada. Vinieron cuando todos estaban viendo Netflix y relajándose y tomando una taza caliente de café. Fue entonces cuando vinieron. Vinieron en la temporada principal del oso, que es el invierno, lo cual no le molesta, y Estados Unidos estaba dormido, literal y figurativamente. Así que solo estoy diciendo y compartiendo estas profecías porque hay personas nuevas y se están preguntando qué está pasando aquí, y les estoy diciendo que Dios está haciendo sonar una llamada de clarín, y Dios no es ese raro simpático que les han vendido durante 30 o 40 años a través de estos sets de películas cristianas para toda la familia, donde todos se sientan alrededor de la mesa, llevan camisas de franela y cuadros y simplemente se ven tan acogedores, y un par de personas salen y cantan tus canciones favoritas, y entonces todos sienten el cálido corazón del cristianismo en Estados Unidos. Eso es una falacia y eso es una mentira. Algunas de estas mismas personas son las que ahora te están diciendo que vayas y te llenes las venas de plomo. Hablando de eso, el Señor me mostró algo que aún no he puesto en el blog. Dios a menudo solo me da, voy a improvisar en esto y espero que no se alargue mucho. Y si tengo que hacer un video aparte para la profecía, lo haré. Pero vi en un sueño recientemente, lo mencioné en el blog bajo la etiqueta, lamentablemente, Zombies en América, que vi que llegó un momento en que hubo una enorme oleada de muertos vivientes en este país. Lo crean o no, estas son las cosas que cubro, desde lo creíble, como que el gobierno nos exige mostrar esto en el teléfono antes de conseguir comida, hasta un tiempo en que las cosas parecerán y sonarán sacadas de una película de Steven Spielberg, donde cosas descenderán del cielo. Las he visto y Dios dijo que la más grande de esas naves estará justo sobre esta ciudad de Nueva York y nadie se habrá ido. Así que para aquellos con una línea de tiempo diferente para encontrarse con el Señor, que Dios los bendiga. No estoy aquí para discutir. Simplemente estoy aquí para ser fiel a lo que Dios dice. Esas naves vinieron y estaban flotando en el cielo y todos las vieron. No hubo ningún gran escape. Todos estaban aquí y vieron cómo llegaban, y la más grande de las naves en todo el mundo estaba justo aquí en la ciudad de Nueva York. Así que cuando los cineastas te muestran estas cosas y tú les entregas tu dinero, tal como yo lo hice en mi intrépida juventud, recuerda que no son tan brillantes, ni tan sabios, ni tan imaginativos. Por eso ponen esas cosas en las películas. Ponen esas cosas en las películas para que cuando las veas, el 90% de la gente diga, «Oh, Dios mío, era verdad todo el tiempo». Y solo habrá un pequeño grupo que diga, «Huyan, escóndanse en los arbustos, corran a las colinas ahora mismo porque estamos a punto de ser destruidos por lo que se avecina». Dios usa esta frase a menudo. El diablo ha descendido hacia ustedes en otra piel. El diablo ha descendido hacia ustedes.
Y si lees Apocalipsis capítulo 12, verás que efectivamente dijeron que el dragón cayó y en el cielo dicen alegría, regocijo para los que están en el cielo. Pero ay de los que están en la tierra porque el dragón ha descendido hacia ustedes. Así que la profecía de hoy se llama el centro. Se trata de la nación de Rusia y se llama el centro. Recibí este sueño el 14 de junio como parte de una serie de aproximadamente 4 sueños, pero 3 de ellos eran personales y este es el único que puedo compartir. Así que soñé con los rusos operando un enorme centro en lo que parecía ser un antiguo cementerio de camiones. Así que era un lugar donde había una mezcla de, ya sabes, estos camiones destartalados y remolques y casas rodantes averiadas. Y tengo que decirte que era simplemente tan normal a la vista que si estuvieras conduciendo por un camino de tierra y vieras este pequeño camino de tierra que se ramifica hacia donde había una cerca oxidada de alambre y detrás de ella solo veías camiones vacíos, ya sabes, los camiones de largo recorrido, creo que se llaman de 18 ruedas y les falta la cabina. Así que la parte del camión donde se sienta el conductor ya no está y solo queda ese largo cuerpo de camión. Y también había algunos remolques, pero no sé si eran remolques, yo simplemente los llamé casas rodantes porque así es como se veían. Pero eran de esos realmente grandes, creo que les llaman extra anchos, doble ancho, ese tipo de cosas. Si vieras esto mientras conduces por un camino rural, no le prestarías atención. Pensarías, oh, este es un negocio de autos usados que alguien intentó poner en marcha y fracasó. Pero tengo que decirte, ese era un centro de inteligencia central de tal sofisticación y esto es lo que vi. Era una mezcla de camiones y una mezcla de grandes casas rodantes plateadas. Y no estaban precisamente en las mejores condiciones. Podía ver que eran plateadas, pero no brillaban lo suficiente como para que alguien pensara, quiero robar esto y huir con ello. Y lo que pasó fue que vi dentro de estos remolques y vi a montones de hombres con auriculares trabajando en equipos electrónicos muy sofisticados y estaban escuchando conversaciones que ocurrían en todo Estados Unidos. Así que estoy hablando de todo lo que hablamos, todo lo que decimos en conversaciones personales e incluso vi que estaban escuchando conversaciones privadas de alto nivel del gobierno, como entre congresistas y tal vez entre el líder supremo y su gabinete y incluso información clasificada a la que ciertas personas no tienen acceso. Estos hombres que estaban en estos cuerpos de camiones y casas rodantes tenían acceso a toda esta información y estaban dentro de Estados Unidos. Y lo que se puso en mi corazón es que esto se llamaba el centro. Y de alguna manera supe en el sueño que hay 4 centros principales en Estados Unidos, así que creo que habría uno en cada esquina. 4 centros de mando principales cuyo propósito es vigilar y monitorear desde las 4 esquinas de Estados Unidos y enviar información de regreso a la Unión Soviética para fines de clasificación y planificación. Ahora, para aquellos que puedan querer saltar de sus asientos y decir corrección celestial, la Unión Soviética se disolvió. Lo sé, fui a la escuela. En el sueño se llamaba la Unión Soviética porque la información que los rusos recibían la compartían con varios países que son sus aliados. Tenían una estructura muy sofisticada para alimentar a sus aliados. Y uno de los países que vino fuertemente a mi corazón es la nación de Letonia. Y el Señor dijo, esta nación no es aliada de Estados Unidos. Esto es lo que se me mostró. Y se me mostró que a veces Estados Unidos sale ahí afuera tan ciego, tan audaz, y esto es confianza vacía. La confianza vacía es lo que usas cuando en realidad eres ignorante de cómo es el panorama, de lo que es real, en realidad. Así que sales a hacer acuerdos y tratados internacionales y piensas, estos son mis aliados, los buenos, y estos son los matones, los malos. Pero no tienes ni idea de que has entrado en una red profundamente entrelazada de personas que hablan por encima de ti, por debajo de ti, a tu alrededor y a tus espaldas. Y no sabes que en realidad tú eres el pato que van a cocinar. En realidad eres el blanco fácil. De hecho, tengo una profecía así en la voz del maestro. Se llama Cena en la ONU. Y en esa profecía, China y Rusia estaban consumiendo grandes porciones de una comida. No podían saciarse. Repitieron tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava vez. Y las 2 bandejas de plata que los camareros seguían sacando para rellenar sus platos se llamaban blanco fácil y pato cocido.
Esos eran los 2 platos en el menú para esas 2 naciones, y comieron y comieron y comieron. Francia y Alemania estaban sentados en la mesa, no tocaron la comida, no comieron, pero tampoco querían a una América muy borracha y rubia. Eres tú a quien esos tipos están devorando. El Señor me dijo, esa es ella, está borracha, no lo sabe. Ebria de poder, ebria de ignorancia, ebria por el hecho de que tus enemigos se están fortaleciendo cada minuto. Y también como Dios ha revelado en las profecías, que creaste esos enemigos a través de la propaganda, mediante la provocación constante. Los llevaste al punto en que ahora te odian. Durante años usaste tus medios de comunicación para decir cosas que no podías fundamentar, pero querías azuzar a la población de esta nación para que siempre pensara que otras personas son el hombre del saco. Y estas son cosas que Dios ha dicho, y si vas a la voz del maestro las encontrarás allí. El Señor dice que la política en Estados Unidos no puede funcionar a menos que haya un hombre del saco. Así que cada año, aquellos de ustedes que están despiertos y conscientes de cómo funcionan las cosas en este país, cada año o cada par de años, tiene que haber una gran guerra. Alguien tiene que ser el villano. Tiene que haber un hombre del saco al que Estados Unidos pueda perseguir, porque Estados Unidos no puede ser Estados Unidos a menos que esté desempeñando el papel del caballero de brillante armadura. Pero para ser el caballero de brillante armadura necesitas un enemigo. Alguien tiene que ser el villano. Y así utilizan la máquina de propaganda, la máquina de guerra, la máquina mediática para decirle a la población, para decirle a los ciudadanos, ahora odiamos a estas personas, estos son a quienes odiamos. En un par de años les traeremos a un nuevo tipo, usualmente con una nueva administración. Y estas son las cosas que he visto. Llevo viéndolas unos 3 años ya y no ha cambiado. Así que vi que había 4 centros principales en Estados Unidos, pero podría haber más. Y la información estaba regresando a la Unión Soviética. La Unión Soviética será reunificada en los últimos días. Rusia volverá a ser como era antes, pero eso no es todo. La Unión Soviética absorberá territorios que nunca han sido tradicionalmente territorio ruso. Absorberá naciones. Francia será una de esas naciones, pero arrasará Europa en una ola roja. Vivirá el sueño de Hitler. La cantidad de territorio que Hitler no pudo conquistar, Rusia lo conquistará y aún más. La vi como una mancha de sangre roja que se extendía desde la península de Siberia, bajando hacia Europa, tomando tierras que nunca antes había tenido. Algunas naciones se unieron a ella voluntariamente porque podían ver hacia dónde soplaba el viento, pero otras naciones fueron tomadas, simplemente absorbidas. Y simplemente subsumidas dentro del país. Y así, una de esas naciones que se unirá voluntariamente a Rusia es Letonia. Y Dios me mostró que Estados Unidos piensa que mucha gente es su aliada, y no lo son. En otra profecía, incluso me mostró que mucha gente en realidad no quiere ser aliada de esta nación. No les gustan sus políticas, no les gustan sus sistemas de creencias y no les gusta la manera en que siempre comercia de forma injusta en el ámbito internacional, asegurándose de quedarse con la mayor parte. Pero no pueden decir nada porque son pequeños y les están torciendo el brazo. Esto es lo que dijo Dios. Pero que cuando ella caiga, se llamarán unos a otros para celebrar y se felicitarán mutuamente por teléfono. Así que la información que salga será utilizada como parte de la ofensiva de los últimos tiempos contra la nación. El centro está devolviendo información no solo a Rusia y China, sino a todos los socios y aliados. Dios dice que a Estados Unidos lo espían más de lo que es capaz de espiar a otros. Esto es lo que él dijo. Que el espionaje que hacen aquí en Estados Unidos, en realidad el espionaje de Estados Unidos está realmente enfocado en internamente tratando de controlar a la población y todo eso está conduciendo al surgimiento del nuevo orden mundial en esta nación. Pero Dios dice que el espionaje internacional que ella realiza no es nada comparado con cómo la espían a ella y la cantidad de información que se difunde sobre ella. Él dice que no debería ser una sorpresa considerando lo precisa y completa que es la información que Rusia tiene sobre Estados Unidos.
Dijo que el conocimiento de los rusos es tan preciso y tan completo que tienen listas con los nombres de los ciudadanos y la ubicación exacta de sus casas, si se quiere llegar a ese nivel de precisión. Así que vi estas casas rodantes y los camiones desde una vista aérea y de repente me sumergí en ellos y lo que vi fue que habían sido convertidos por dentro y por fuera para resistir todo tipo de clima, desgaste y también equipados para funcionalidad y comodidad. Así que tenían control de clima adentro y algo en las paredes que los hacía prácticamente insonorizados, de modo que ningún sonido se filtraba al exterior. Y vi que estaban llenos de hombres, como dije, ocupados haciendo cosas. Había partes que estaban completamente convertidas con monitores, transmisiones de televisión, muchos cables y todo tipo de aparatos tecnológicos que no sé si tienen. No sé qué son. Quiero decir, todo lo que escribí es que cuando entras en el centro, el que yo vi, se ve exactamente como cuando la policía está vigilando un lugar y luego lo miras y todo lo que ves es una simple furgoneta blanca de pizzas y luego entras y hay 10 tipos escuchando una conversación y te miran como diciendo, ¿qué haces aquí? Así es como se veía. Pero algunos de ellos tenían paredes con monitores y tipos procesando información a lo largo de esas paredes. Y luego había personas trabajando con montones y montones de papeles, revisando esos detalles. Otras personas ni siquiera tenían sillas junto a las paredes de monitoreo. Estaban sentadas en cómodas bolsas de frijoles de terciopelo. Tenían computadoras portátiles sobre sus piernas, audífonos y monitoreaban información, llamadas telefónicas y demás. Y todo esto no necesitaba antenas en la parte superior, así que no había nada de satélites ni nada que te indicara que estas personas estaban trabajando con información de sonido y visual allí dentro. Fuera lo que fuera que estaban usando, era tan sofisticado que no necesitaba ninguna señal de ello en el exterior. Así que, básicamente, Dios me mostraba que hay lugares donde a Estados Unidos lo observan casi como se vería una serie o comedia por parte de sus enemigos desde dentro. Ellos están aquí, están dentro del país. No tengo idea de cómo probar esto a nadie, ni debería necesitar hacerlo, porque si hablo por mí misma, entonces ¿qué importa? ¿Qué podría saber yo desde mi apartamento aquí en la ciudad de Nueva York? Pero si hablo de parte del Señor, entonces seguramente verán que estas cosas se cumplen. Las verán en los titulares de las noticias y, lamentablemente, las veremos suceder en la vida real. Esta es Celestial con la voz del Maestro. Gracias por visitar este canal. Gracias por compartir el canal. Gracias por prestar atención y, lo más importante, a las palabras que el Señor Dios quiere que el pueblo de esta nación conozca. Como he dicho 3 o más veces en este video, Dios no es sentimental. Así que lo que esto significa es que cuando Dios no es sentimental, Dios no es estadounidense. Dios creó la India, creó China, creó Rusia, creó todos los continentes y a todos los pueblos que habitan esta tierra. Y por eso Dios no tiene absolutamente ninguna necesidad ni interés en la parcialidad. La gran dificultad que tienen las personas para procesar las palabras que provienen de la voz del Maestro es que piensan que Dios es sentimental respecto a Estados Unidos y por lo tanto debe haber una pequeñísima parte de Dios que siente como, oh, no lo sé. Les diré esto claramente para que lo entiendan. Dios es parcial hacia la justicia. Es a los justos a quienes Dios ama. Dios no tiene amor por el transgresor de la ley. Dios no tiene amor por la nación que dice, apoyaré la perversión, apoyaré el darle la vuelta y pisotear todo lo que Dios ama. Así que si Dios ama que los niños sean protegidos, yo voy a comerme a los niños y arrancarlos del vientre. Si a Dios le gusta ver que el hombre y la mujer se unan para formar una familia, me aseguraré de que todas las familias que apoyo y muestro por todos los medios no se parezcan en nada a lo que Dios creó en el jardín del Edén. Me aseguraré de derribar la adoración a Dios y de levantar como mi bandera la imagen del Baphomet, la imagen del amor propio, la imagen de 10,000 selfies al día antes de sentirme lo suficientemente bonito. Voy a hacer que el corazón de los hombres se enfríe y luego, cuando termine, voy a verter toda mi suciedad, toda mi enfermedad, toda mi peste en un solo cuenco y voy a ir de nación en nación obligándolos a beberlo, o si no,
no les daré dinero, o si no, voy a hacer todo lo que pueda para dejar mi legado en la tierra, y todo lo que tengo que decirte como estadounidense es que si te cuesta separar la bandera de la salvación de la bandera de esta nación en tu corazón, estás viviendo con tiempo prestado para hacerlo. No tengo absolutamente ningún problema en decírtelo. Llegará el momento en que las iglesias desaparecerán, las doctrinas de las iglesias desaparecerán, tu bandera favorita, tu partido favorito. Nadie tiene un burro y un elefante en el cielo. En el cielo esos son animales. No representan ideologías políticas. Así que lo que va a pasar es que Dios dice que todos los que sigan aferrándose a la Babilonia misteriosa, sigan aferrándose a sus ideas y sigan ondeando una pequeña banderita en su corazón, les será muy difícil en ese día ver a Dios hacer lo que Él dice que hará aquí. Y creo que lo dejaré ahí. Esta es la voz del Maestro Celestial. Gracias por recibir esta palabra profética del Señor Dios. Seguiré haciendo estos videos según el tiempo lo permita. Si deseas apoyar este ministerio, eres completamente libre de hacerlo, y si no lo deseas, simplemente no lo hagas. No hay absolutamente ninguna obligación. Así que gracias y hasta que nos volvamos a ver, adiós.